Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda colaboración entre la Sociedad Mexicana de Cardiología y su servidor. Yo soy el Dr. Hugo Radillo, soy cardiólogo, soy internista y en esta ocasión hablaremos de los cambios electrocardiográficos que podemos encontrar durante un síndrome coronario agudo. Por mucho, otro de los temas taquilleros que salieron solicitados por ustedes en una encuesta que hicimos meses atrás. En sí, los síndromes coronarios agudos realmente son una parte de todo el espectro que consideramos en la cardiopatía isquémica. Sin embargo, los síndromes coronarios agudos representan frecuentemente uno de los motivos de consulta que se desprenden de tener el flujo arterial coronario comprometido en dado momento. Ahora, los famosos síndromes coronarios agudos podemos dividirlos muy ampliamente en dos categorías. Una de ellas es la angina inestable. Y el resto de los síndromes coronarios agudos los pudiéramos clasificar en un rango muy amplio al que le damos el nombre de infartos agudos miocárdicos. A su vez, el infarto agudo del miocardio lo podemos dividir en dos categorías que principalmente se distinguen una y otra según los cambios que tenemos en el electrocardiograma. El primero sería el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, del que hablaremos más adelantito, y el que peor pronóstico tiene, el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. A pesar de que consideramos que la angina inestable y el infarto agudo al miocardio son la misma enfermedad, pero en momentos diferentes, principalmente la diferencia que existe entre uno y otro será la determinación de una lesión formalmente instalada en las células que hacen que funcione el corazón. Esta lesión la podemos documentar de diferentes maneras, pero vamos a hablar de ella en un video separado en donde comentaremos cuáles son los diferentes criterios que se necesitan para englobar el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio. Desafortunadamente, muchas personas creen que el electrocardiograma es el pivote para distinguir una angina inestable de un infarto agudo del miocardio, y no es necesariamente esto cierto la mayoría de las veces. Probablemente el común denominador que se utiliza en la bibliografía moderna para distinguir la angina inestable del infarto agudo del miocardio, sabiendo que la diferencia principal es esta lesión que te comento, es el alza de unos biomarcadores que conocemos como troponinas, específicamente la troponina I. Habiendo dejado claro esto, la intención de este video es ayudarte a identificar ciertos cambios en el electrocardiograma que al conjugarse con el contexto clínico de tu paciente te ayude a orientar tu decisión diagnóstica y probablemente más adelante la terapéutica en el sentido de la cardiopatía isquémica o de alguna otra alternativa diagnóstica. Antes de hablar de estos cambios electrocardiográficos, recordemos antes cómo son las ondas normalmente vistas en un registro electrocardiográfico. Este suele ser el esquemita que prototípicamente emplean para enseñarnos por primera vez cuáles son las ondas, y el día de hoy vamos a hacer uso de esto por un pequeño momento. La primera onda que generalmente vemos aquí es la onda P. La onda P nos habla de la activación o la despolarización auricular. Más adelante tenemos un colectivo de ondas que se conoce como el complejo QRS y nos habla justamente de la despolarización ventricular. A seguir nos vamos a topar con la onda T. Esta onda T nos habla de la repolarización ventricular, es decir, esta fase en donde el corazón, específicamente los ventrículos, se están preparando desde el punto de vista eléctrico para volver a dar el siguiente latido. Así como tenemos ondas, también tenemos segmentos, es decir, líneas horizontales que van de un punto A a un punto B. Generalmente, cuando hablamos de cardiopatía isquémica o síndromes coronarios agudos, se le presta mucha atención al famoso segmento ST, que como lo puedes ver, va a ser una línea que generalmente se queda en el mismo nivel del segmento isoeléctrico de todo el trazo
y que irá justamente desde el término de la onda S hasta el inicio de nuestra onda T. Aunque en ciertos síndromes coronarios agudos podemos ver cambios en la representación eléctrica del intervalo PR, en esta ocasión nos limitaremos simplemente a hablar de los cambios que nos encontramos como la manifestación o de la isquemia del corazón o de la lesión una vez ya instalada y documentada por el trazo electrocardiográfico. Pero no te preocupes, porque tenemos en nuestro calendario de actividades una charla en donde justamente hablaremos de alteraciones del intervalo PR, como pueden ser los síndromes de preexcitación y naturalmente los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, en esencia, ¿qué es lo que ocurre en un síndrome coronario agudo? Bueno, si usamos estos trazos como una representación de una de las arterias epicárdicas o genéricamente conocidas como arterias coronarias, acuérdate que también en el estómago tenemos coronarias, por eso que no te sorprenda toparte en la literatura que las coronarias, las que se refieren a las del corazón, sean también referidas como arterias epicárdicas. Y esta palabra epicárdica te tiene que sonar muchísimo porque más adelante vamos a hacer uso de este mismo término para hacer referencia a una explicación. En fin, la idea es que el flujo que nosotros tenemos pasando por esta arteria coronaria no se ha interrumpido y que la sangre pueda llevar el oxígeno de manera necesaria hacia todo el tejido que puede estar al final de esa arteria. En un síndrome coronario agudo, esta interrupción del flujo va a ser dada por una obstrucción y esta obstrucción nosotros la podemos encontrar a costa de la famosa placa de ateroma. Esa placa de ateroma en su momento va a ser tan grande y desde el punto de vista de la reacción inflamatoria tan inestable que puede vertir sus contenidos hacia el torrente circulatorio y generar toda la respuesta que conoces tú como el mecanismo de la coagulación. Aquí se va a formar más adelante un trombito de fibrina y ese flujo coronario va a estar gravemente interrumpido, va a estar gravemente comprometido y no vamos a poder llevar sangre al otro extremo de la arteria. Esto es lo que más frecuente nos encontramos, pero no es lo único que causa los síndromes coronarios agudos. Además de esta patología, que en esencia es obstructiva, podemos toparnos con pacientes, generalmente mujeres jóvenes, y a veces en esas mujeres jóvenes solemos encontrarnos por ahí el contexto de alguna enfermedad autoinmunitaria, pero no es la regla el 100% de las veces. En ese tipo de pacientes a veces lo que nos topamos es un espasmo de las arterias coronarias, en donde esta cinturita que se genera en la economía arterial es lo suficientemente importante para que el flujo quede restringido y tengamos esta interrupción que te decía del flujo, que más adelante va a repercutir en la correcta alimentación de las células que estén en el otro extremo. A veces la culpa no lo tiene ni siquiera el vaso sanguíneo. Imagínate que tienes un paciente con vasos sanguíneos, pues no sé, digamos relativamente saludables, y el problema aquí es que tu paciente tiene anemia. A lo mejor tú vas a tener un flujo coronario adecuado, pero si la anemia es lo suficientemente severa, esos eritrocitos que vas a estar teniendo tú aquí van a estar súper pálidos por, digamos, el compromiso en este transporte de la hemoglobina y vamos a tener nosotros una isquemia, en este caso ya no obstructiva, en este caso ya no derivado por un vasoespasmo, sino que va a ser el producto de la insatisfacción que va a tener toda esa demanda de oxígeno. De igual manera, imagínate que tienes otro paciente con sus arterias relativamente saludables, pero por algún motivo tu paciente tiene una bradicardia o una taquicardia. Cuando estas alteraciones en la frecuencia cardíaca suelen ser lo suficientemente impactantes en el, digamos, desempeño hemodinámico de todo tu sistema, entonces la cantidad de sangre que está saliendo del corazón no es la necesaria para poder a final de cuentas perfundir el extremo que tenemos al final de esta arteria coronaria. A esto le decimos en algunos contextos síndrome de bajo gasto cardíaco y si bien se asocia una muy buena parte de las veces a pacientes que tienen alteraciones transitorias del estado de alerta, la angina es justamente una manifestación clínica derivada de algunos pacientes que exhiben datos del famoso síndrome de bajo gasto cardíaco.
A lo mejor de lo menos frecuente que nos topamos es la disección arterial coronaria espontánea, que a final de cuentas termina teniendo tanto un componente inflamatorio como un componente obstructivo, pero no lo dudes, las arterias coronarias se comprometen a un grado tal que este flujo que tiene que estar transitando en su interior se ve severamente comprometido y manifestará más adelante desde clínica en tu paciente y no se diga trastornos en el electrocardiograma. En los últimos 10 minutitos, mi intención ha sido presentarte de una forma muy general cuáles son los diferentes eventos fisiopatológicos que pueden desencadenar un síndrome coronario agudo, pero también sensibilizarte con algunos términos como isquemia y lesión, porque son justamente los que se pueden ver reflejados en un electrocardiograma durante la parte aguda de la enfermedad. Para que tengas un infarto, primero el tejido cardíaco se tuvo que haber lesionado, pero para que haya una lesión en primer lugar, tuvo que haber existido un periodo de isquemia. Y la isquemia es lo inicial que se puede ver en un electrocardiograma y que, por cierto, no deja de ser una pregunta bastante frecuente en los exámenes. Hablemos entonces de la isquemia. Para definir isquemia desde un punto de vista bien práctico, piensa en oferta y demanda. Mi tejido cardíaco necesita tantas gotitas de sangre con X oxígeno en su interior para poder funcionar. Sin embargo, si la oferta por parte de esa arteria coronaria en particular, que está comprometida por lo que tú gustes, no le permite satisfacer la demanda que tiene, vamos a tener un desbalance, vamos a tener una alteración y este proceso fisiopatológicamente lo conocemos como isquemia. Mientras que la isquemia puede tener diferentes manifestaciones en el ambiente clínico, como el dolor, esa clásica angina que se manifiesta como esta molestia opresiva que puede repuntar o generarse mientras hay un incremento de la demanda metabólica, como la actividad física, como a lo mejor un proceso febril, etcétera, etcétera, pero que también se ve disminuido o a veces de plano se quita cuando esta misma demanda metabólica disminuye o el paciente guarda el reposo. Bueno, electrocardiográficamente podemos tener alteraciones. Y esas alteraciones las vamos a ver reflejadas en la onda T. Este cambio es probablemente uno de los que menos vemos porque justamente ocurre durante un periodo de tiempo muy limitado. Hablo de las famosas ondas T acuminadas. La onda T se hace muy alta, a veces incluso llega a pasar la altura de su onda R, aunque en algunos electrocardiogramas sin un proceso isquémico pudieras llegar a tener una onda T alta. El detalle es que el contexto es lo que te suele dar la pauta de qué es lo que está generando una onda T tan alta. Casi no nos toca ver estas T altas registradas en un electrocardiograma porque resulta ser que este cambio electrocardiográfico puede empezar literalmente a notarse después de unos cuantos segundos iniciado el dolor de tu paciente, suponiendo que tuvo dolor. Porque resulta ser que hay un demográfico de pacientes como los que tienen más de 70, 75 años, algunos pacientes con diabetes, algunas mujeres e incluso pacientes con demencia que pueden estar teniendo un síndrome coronario agudo sin manifestar angina, sin manifestar disnea, sin desmayarse, sin tener una sola onza de dato clínico que te oriente a pensar que está cursando con el compromiso de sus arterias coronarias. Así que lo difícil a veces de documentar estas ondas T acuminadas es la evolución y la percepción del dolor que tiene tu paciente. Ahora, cuando esta T alta ya empieza a dar cabida al siguiente paso evolutivo de los mismos cambios electrocardiográficos, lo que nos podemos topar es que la onda T, con el tiempo, generalmente ya después de 30 a 40 minutos, se empieza como a aplanar. Vemos nosotros un pequeño chipotito que más adelante, generalmente un poquito antes de que se cumpla la hora y media, las 2 horas, pasa ya a formar una onda T que se ha invertido. En una muy buena parte de la bibliografía médica vas a ver que estos cambios ocurren, sí, en los primeros 90 a 120 minutos. Sin embargo, cuando nos pongamos a hablar del famoso segmento ST, que es el indicativo de la lesión, por lo menos desde el punto de vista electrocardiográfico, pudieras contrastarlo con más bibliografía que también sugiere que los cambios en el segmento ST pueden ocurrir apenas iniciada la segunda hora de la manifestación clínica de isquemia.
Pero volvemos a lo mismo. A veces lo subjetivo de la percepción y el umbral del dolor que puede tener una persona contribuye a que las cifras en cuanto al tiempo y al registro de ciertos cambios en el electrocardiograma pueda variar ciertos minutos en una bibliografía, otros tantos en otra. Una característica que a veces puede perder la onda T, que normalmente ocurre en un corazón relativamente saludable, o por lo menos que no está teniendo isquemia, es su asimetría. Dicho de otra forma, cuando yo tengo un paciente con un corazón que no está sujeto a isquemia, la onda T suele tener un inicio un poquito más despacito y la segunda mitad, por decirlo así, es un poco más abrupta. Tarda unos cuantos cuadritos en elevarse, pero después de que llega a su cúspide, empieza a tener una caída un poquito más abrupta. Un paciente que tiene un contexto isquémico suele tener, no siempre ocurre esto, por eso no es un patrón 100% confiable, pero suele tener una onda T que es más simétrica. La misma cantidad de cuadritos tardará en subir y la misma cantidad de cuadritos tardará en bajar. Esta simetría que normalmente no vemos en la onda T también aplica si tenemos una onda T que ya se invirtió. Algunas situaciones en donde podemos ver ondas T invertidas, pero que sí conservan la simetría, es justamente en un trastorno que se llama hipocalemia o hipopotasemia, simplemente las disminuidas cantidades de potasio en el torrente sanguíneo, y pudiéramos decir también que la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Después de la isquemia viene la lesión. Y para que la lesión ocurra desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista del registro electrocardiográfico, tuvo que haber pasado tiempo, definitivamente, pero también va mucho en función de qué tan obstruida o no quede esa arteria. La lesión se refleja particularmente bien en el famoso segmento ST. Y el segmento ST específicamente tiene un punto de interés que nos va a exigir nuestra atención, y es el famoso punto J. Depende en dónde lo leas y con quién te juntes, vas a poder ver que el punto J lo pueden identificar ya sea entre 40 y 60 milisegundos después de que terminó el trazado de la onda S. Es decir, cuando veas donde termine la onda S, el punto J va a ser ahí cuando veas cuadrito, cuadrito y medio. En este electrocardiograma vamos a encontrarlo aquí en la derivación V2, porque fue la primera que se me atravesó. Lo puedes encontrar realmente en cualquier derivación, es la idea. Y si nos imaginamos que aquí termina más o menos la onda S, bueno, entonces el punto J sería cualquier lugar de este segmento ST que esté dentro de los rangos, digamos, de este cuadrito o la mitad de este otro. En sí, el punto J es la unión, de donde va a terminar esta onda S y de donde va a iniciar esta onda T de acá. Entonces, nuestro punto J pudiéramos decir para fines prácticos que es esta transacción de una onda a otra. Pero si te fijas, el punto J representa parte de la anatomía de todo el segmento ST. Ubicamos el punto J para tener el punto de referencia de a partir de dónde se elevó o a partir de dónde se fue para abajo. Esto nuevamente contemplando que la línea que define si se fue para arriba o para abajo es la línea isoeléctrica que tenemos que identificar en todos nuestros electrocardiogramas. De forma habitual nos remitimos a decir que en el segmento ST podemos tener uno de dos patrones. Uno que va a depender de la evolución de otro, y sería la elevación del segmento ST y la depresión del segmento ST. El que ocurre primero es la depresión del segmento ST, y piensa que es parte del continuum de lo que teníamos hace ratito en la isquemia. ¿Te acuerdas? Lo último que nos quedamos de la onda T en la isquemia era que la onda T se invertía. Bueno, este mismo proceso va a continuar hasta la lesión, solamente que ahora esa onda T que se invierte, por decirlo de cierta manera, se lleva ahora también el segmento ST. Y tenemos una onda que generalmente se representa así. Si el motivo isquémico continúa, entonces la lesión va a progresar a verse en el electrocardiograma a manera
de una elevación del segmento ST. Cuando los criterios de infarto agudo al miocardio se han reunido, pero el patrón electrocardiográfico que nos encontramos es cualquier cosa que no sea una elevación del segmento ST, entonces tienes un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Por el contrario, cuando todos los criterios se han sumado y en el electrocardiograma te has topado con esto de aquí, el paciente tiene un infarto agudo con elevación del segmento ST. A pesar de que pudiéramos notar diferentes cosas que separan a uno de otro, probablemente las más representativas es que en el paciente que ha manifestado una depresión del segmento ST, tenemos una obstrucción del flujo coronario de forma parcial. Es decir, si lo viéramos desde el punto de vista del síndrome coronario agudo que viene después del compromiso de la placa ateromatosa, digamos que el trombito ha logrado ocluir a lo mejor hasta por aquí de la arteria. De forma tal que tú tienes sangre, que está chocando con esta parte de acá, pero hay algo de sangre que llega a cruzar la lesión y pasar al otro extremo de la coronaria. Ahora bien, en un paciente que tiene elevación del segmento ST, vamos a toparnos, sí, con tu placa de ateroma, si tú quieres por aquí, horrible, se comprometió y ahora tiene un trombito arriba, pero el problema es que aquí la obstrucción es, si no es completa, o sea, el 100%, es a lo mejor un 95% o más el lumen obstruido y empezamos a tener un déficit muy serio de aporte, una demanda que no se va a satisfacer y un tejido miocárdico que va a tener peores desenlaces que su contraparte que solamente hizo una disminución del segmento ST o que de plano ni alcanzó a hacer cambios en el ST. En suma, cuando tenemos un paciente que tiene depresiones del segmento ST como motivo del infarto, la obstrucción suele ser parcial. Muy importante, ya se dañó el corazón, pero la obstrucción es parcial. Por el contrario, cuando tenemos elevación del segmento ST, cuando ese punto J está muy arriba de esa famosa línea isoeléctrica, entonces nosotros vamos generalmente a documentar una obstrucción o completa o casi completa. A veces te vas a topar con que a esa elevación del segmento ST o a la depresión del segmento ST le digamos lesión subendocárdica o subepicárdica. Déjate explico de dónde vienen esos términos. Aquí tienes un pedazo de corazón, lo rebanamos como si fuera un jamón, de forma tal que esta parte que tienes acá es el ventrículo derecho, esta que tienes aquí, que es más circulito, es el ventrículo izquierdo y esto de aquí es el septo interventricular que divide un ventrículo del otro. Al hablar nosotros de una lesión que en el electrocardiograma se refiere como subendocárdica, hacemos referencia a la depresión del segmento ST. ¿Por qué? Porque esa lesión va a empezar aquí. Esta región de aquí le decimos el subendocardio. Si el endocardio lo tenemos como el recubrimiento del ventrículo, entonces lo que está abajito va a ser el subendocardio, ¿no? Bueno, conforme la lesión empieza a avanzar y avanzar y avanzar, el infarto, cuando se instale, adquiere un comportamiento transmural. Conforme se va haciendo transmural este compromiso del miocardio, el segmento ST se va elevando, hasta que tenemos nosotros una lesión que del subendocardio sigue afectando y llega al subepicardio. Nuevamente, si esta partecita de aquí es el epicardio, en donde generalmente están sentaditas las arterias coronarias, muy padres para que tenga toda la irrigación, entonces el subepicardio va a ser justamente esta región de acá. Cuando escuches que digan que hay un compromiso transmural, generalmente se está refiriendo uno a una lesión subepicárdica o, lo que sería lo mismo, la elevación del segmento ST. Vamos a terminar esta lección hablando sobre un sistema electroanatómico que tenemos para sospechar
qué arteria y qué región en el corazón se afectaron según la derivación en donde nos encontremos estos cambios que ya dijimos. Quiero aclarar antes un par de cosas. Existen más patrones electrocardiográficos que nos pueden ayudar a levantar la sospecha sobre síndromes coronarios agudos en contextos muy específicos, como lo puede ser el signo de la aleta del tiburón, como lo puede ser el signo de la lápida, como lo puede ser el patrón de Wellens y el que se deriva de este, el síndrome de Wellens. Pero estos probablemente meritarán su video especial. Asimismo, las famosas ondas Q, que generalmente aparecen después de las 12 horas de iniciado el proceso de la isquemia, no se consideran necesariamente dentro de los rangos del síndrome coronario agudo, pues como ya comentamos, todo lo que se considera un infarto evolucionado serían los cambios ocurridos en un contexto de una evolución mayor a las 12 horas. Actualizarnos en el sentido de la determinación de las famosas ondas Q patológicas, que pueden ser muy profundas o pueden ser muy anchas, nos ayuda a entender por qué actualmente cuando vemos ondas Q no decidimos ya no hacer nada por el paciente y decidir a lo mejor privarlo de un cateterismo cardíaco o alguna intervención mayor. Y esto es porque actualmente entendemos que las ondas Q no son necesariamente la evidencia de un corazón que ya no sirve. En otras palabras, encontrar ondas Q en un contexto que puede ser agudo, subagudo o crónico no representa actualmente un criterio con peso para decidir ayudarle o no al paciente por medio de una angiografía o angioplastía más adelante de las arterias del corazón que pudieran estar comprometidas. Aquí te dejo este sistema de codificación entre territorios vasculares, zonas del corazón vistas desde un punto de vista muy general y las derivaciones que nos permiten interrogarlas justamente. Recordando que una forma muy básica de ver el sistema de irrigación coronaria es considerando que tenemos una coronaria derecha y un sistema coronario izquierdo que se divide en una arteria descendente anterior y su hermanita, la arteria circunfleja. Cuando nos encontramos entonces los cambios que ya comentamos en las derivaciones D2, D3 y ABF, podemos nosotros sospechar que la cara que está comprometida es la inferior, la cara posterior, seguramente el ventrículo derecho y en ocasiones la aurícula del lado derecho. Y esto es porque todas estas partes que ves coloreadas en morados y en lilas están irrigadas por la arteria coronaria derecha. B1 y B2 generalmente nos ayudan a ver la cara septal del corazón. Y esta cara septal, la mayor parte de las veces, tiene irrigación por parte de la arteria descendente anterior. B3 y B4 me ayudan a ver el territorio anterior, B5 y B6 la cara lateral, y si te fijas, D1 y ABL, lo que está en anaranjado, nos alcanzan a detectar la irrigación, por decirlo así, de la cara lateral, pero la lateral alta, frecuentemente asociada a una irrigación que corre por cortesía de la arteria circunfleja.